Si te dicen que se puede eliminar la humedad de las paredes, definitivamente, con un solo aparato y en medio día de trabajo, seguramente te va a sonar a verso. Bueno, lo mismo me ocurrió a mí unos años atrás cuando me enteré de esto, por eso decidí investigar, para darme cuenta que al final era cierto. Bueno, de eso se trata este video, de contarte en qué consiste ese sistema para ver si inclusive podés adaptarlo a tu propia casa. Soy el arquitecto Marcelo Sella y te invito a que juntos encontremos soluciones para esas humedades tan molestas que estoy seguro que a esta altura ya te tienen muy cansado. Queremos agradecer el apoyo de WaterTech, una empresa líder en este tipo de tecnología antihumedad que se encarga de la instalación de estos equipos, pero no solamente de eso, sino también de su control para verificar los buenos resultados. Vamos a hablar con total honestidad y sin ningún tipo de condicionamientos sobre los verdaderos alcances de este sistema. Lo que pretendo es que este video te dé información útil, que realmente te sirva para que después vos mismo puedas hacer la mejor elección. Por eso vayamos directamente a ver de qué se trata. Si tu casa tiene un panorama muy parecido a este, lo más probable es que tengas humedad de cimientos. Este tipo de humedades viene desde el suelo, desde donde se asienta toda la construcción. El suelo tiene agua, tiene humedad que moja los cimientos y de allí se transmite directamente hacia los muros, pudiendo llegar a una altura de entre el metro al metro y medio. Esa humedad se transmite por microconductos de un diámetro parecido al de un pelo, por eso suele llamársela también humedad por capilaridad. Aclaremos que siempre debería existir una capa aisladora que bloquee la transmisión de la humedad desde los cimientos hacia las paredes. Pero bueno, esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque en muchos casos no existe, porque la casa es muy antigua, y en otros casos que está presente, bueno, sinceramente falla por alguna razón. Ante esta circunstancia quedan pocas opciones. Lo que hace la mayoría de la gente es tratar de hacer como un emparchado, es decir, pica un poco los revoques, los emparcha un poco, pero al poco tiempo la humedad puede volver a salir. Y en otros casos lo que se intenta es ocultarla con algún tipo de placa. Pero entendamos una cosa, el hecho de que no la veamos no quiere decir que haya desaparecido el problema. Este sistema funciona por el fenómeno de electroósmosis, palabra compleja si las hay, pero que en realidad es mucho más simple de lo que te puedes estar imaginando en tu casa. Básicamente consiste en generar ondas electromagnéticas muy débiles, ya vamos a volver sobre eso, que lo que hacen es forzar al agua y a las sales a volver a la tierra. El sistema comprende la instalación de un pequeño aparato emisor que se coloca fuera de la mampostería, atornillado a la misma en un sector de la casa que luego vamos a ver cuál es. Continúa con la instalación de una pequeña antena emisora que se conecta con este aparato y se ubica en general cerca del zócalo, y se termina con la instalación de un electrodo jabalina que conecta al sistema con la tierra y que se instala mediante una perforación que se hace sobre el piso. Como verás, esto es tan sencillo como lo que estás viendo en este caso y prácticamente sin ningún tipo de roturas. A partir de estos tres elementos se genera una onda emisora de forma radial, en realidad es esférica, que llega a todos los rincones de la casa y que produce el secado de paredes, sótanos y de pisos. Para completar la instalación se colocan en distintos sectores de la casa, alejados del aparato emisor, distintos testigos que van a permitir luego testear justamente la bajante de la humedad. Yo sé que a esta altura tenés más dudas que certezas. Tranquilo, son las mismas que yo he tenido en su momento. Por eso lo que vamos a hacer es tratar de responder las preguntas más frecuentes de forma rápida para que quede todo absolutamente claro. En principio, siempre el sistema se debe instalar de forma central, de tal forma de que el radio circular llegue a cada rincón de la casa. Si bien hay distintos equipos, se considera que el radio máximo de acción llega a 30 metros, con lo cual se supone que con un solo equipo se puede abastecer perfectamente una casa promedio. Pero acá vale una aclaración importante. Si tenés una parte de tu construcción que está alejada de la casa y separada de la misma por tierra, allí el efecto antihumedad no va a llegar, porque estas ondas precisan sí o sí un elemento constructivo para diseminarse, llámese paredes o pisos.
Quizás esta sea una de las preguntas que la mayoría de ustedes están formulando en sus casas. El sistema no utiliza ningún tipo de sustancia química ni aditivos. Y en cuanto a las ondas emitidas, estas son de muy baja frecuencia y se informa que son totalmente inocuas para las personas o animales y aún no generan ningún tipo de interferencia sobre cualquier aparato electrónico. Esto está aseverado y documentado por estudios de organismos oficiales en la misma página de la empresa a la cual puedes recurrir, donde se informa, entre otras cosas, que las emisiones, de acuerdo al parámetro que se tome, son entre 400 a 2500 veces menores a lo permitido. En realidad no precisan ningún tipo de mantenimiento, más allá de la verificación que esté siempre encendida esa luz verde en el aparato de control y que, en el caso de que aparezca una luz roja, comunicarse directamente con la empresa. Igualmente, esta será encargada de hacer las mediciones para testear la evolución de la humedad durante 3 años y sin cargo. Es importante aclarar que los equipos son de fabricación nacional, con lo cual las reparaciones es posible hacerlas aquí y se consiguen perfectamente todos los repuestos. Como habíamos aclarado, desde el mismo momento en que el equipo se conecta a la red, se bloquea el ascenso de humedad, es decir, que ya la humedad no penetra más desde el terreno. Pero toda esa humedad remanente que queda desde los cimientos hasta las paredes tiene que evaporarse de alguna forma. Lógicamente, como te darás cuenta, es muy difícil estimar un tiempo, porque esto va a depender de la cantidad de humedad que tiene la pared, de qué tipo de ladrillos tenga, de qué tipo de revoques se hayan utilizado, de si se ventila o no se ventila bien el ambiente, de las condiciones de temperatura y humedad ambiente. Pero en general, a pesar de todo esto que te estoy contando, se considera que alrededor de los 3 meses se puede llegar a un secado del 50% de la humedad y que luego de 12 meses podemos hablar de un secado definitivo. Como mencionaba al principio, la instalación incluye la colocación de algunos testigos que luego les sirven a los técnicos de la empresa para verificar la evolución bajante de esa humedad. En general se recomienda que todas las reparaciones que se hagan sobre los muros conserven un periodo de entre 12 a 18 meses desde la instalación. Pero atención a este dato. Para repararse, los muros deben estar totalmente secos. Se debe llegar al retiro de todos los revoques en mal estado, rascar bien los ladrillos, eliminar todo elemento salitroso que puedan llegar a tener y luego hacer esas reparaciones con revoques porosos que permitan seguir evaporando algún tipo de humedad remanente. Muchas veces, por reparaciones anticipadas, suele suceder que la humedad vuelve a aparecer, se puede llegar a manifestar algún tipo de humedad que en realidad se achaca a fallas del sistema, pero en realidad son apuros en las reparaciones. En general se considera de que desde el mismo momento en que se pone en funcionamiento se bloquea el ascenso de humedad, pero para que funcione debe estar permanentemente conectado. Muchos estarán pensando, bueno, pero ¿qué ocurre ante un corte de luz? Valga la aclaración, el fenómeno o la inercia que tiene la humedad para su ascenso es pero muy lenta. Es más, un corte de luz no lo puede afectar para nada. Hasta se considera que una interrupción de 90 días en el funcionamiento no genera ningún tipo de problemas. De paso, aclaremos que el consumo eléctrico de este tipo de aparatos es de 8 watts. Imagina una lamparita de 8 watts. Pero quizás a lo mejor pienses en tu casa, no quiero tampoco este consumo. Acá hay un dato que es muy importante y que no siempre se tiene en cuenta. Calefaccionar o refrigerar el agua lleva una cantidad de energía. Si las paredes están húmedas, también va a estar el aire húmedo. Con lo cual, la cantidad de energía que vas a precisar para refrigerar o para calentar esa agua va a ser mayor que si las paredes están secas y el aire está seco. Con lo cual, desde cierto punto de vista, el consumo es negativo. Bueno, aquí hay que ser absolutamente honestos. El sistema es más caro que otros sistemas tradicionales de reparación, como por ejemplo el de inyecciones de siliconas, que normalmente se utiliza para sectores individuales de la casa, para reparaciones puntuales. Pero este sistema tiene algunas incompatibilidades, por ejemplo, con los muros asentados en barros y ni hablar
de los muros de ladrillo hueco. A su vez, resulta mucho más económico que otro tipo de reparación más destructiva, como por ejemplo aquella que incluye el corte de los muros por sectores alternados de lado a lado a la altura de los zócalos. Y ni hablar de todo lo que representa como movimiento estructural para la casa y lo que representa también la mugre que se genera una obra de este tipo dentro de nuestra propia casa. A esto, obviamente, habría que agregar también los costos de reparación de los revoques en mal estado. Pero esto es común a cualquier tipo de sistema que elijamos. Hay que recordar que lo que logra este sistema es bloquear el ascenso de humedad, pero todo aquello que esté mal estado por humedades anteriores necesita de una reparación. Bueno, según lo expresado por la empresa, hay 3 tipos de garantía. Una de ellas es la garantía de secado. Está el compromiso de reintegrar lo abonado en el caso de que no se cumpliera este fin. Otra es una garantía de funcionamiento que asegura el reemplazo o restitución de cualquier elemento del sistema durante 10 años. Y la última es una garantía de satisfacción. En el caso de que el usuario no esté conforme con el tratamiento, los resultados o algún otro tema, durante los primeros 6 meses de la instalación se te devuelve el dinero completamente y se retira el aparato. Y aquí vienen 2 aclaraciones muy importantes. Como conozco el sistema, voy a adelantarme a algunos comentarios que seguramente vas a hacer y te voy a contar las 2 razones principales por las cuales pueden no llegarse a una solución definitiva. El primero de ellos tiene que ver con algo real. Este tipo de sistemas es efectivo para humedades de cimientos, no para otro tipo de origen, por ejemplo, un desagüe roto, una cañería de agua rota o una humedad que viene por filtraciones de agua de lluvia en los techos, en las paredes. No, en esos casos no funciona. Estarás pensando en tu casa, ¿cómo hago para identificar una humedad de cimientos? Bueno, en principio, más allá de que lo vea un técnico, uno puede identificarlas por un primer síntoma que es que están presentes a la altura del metro y medio de altura en toda la casa y no únicamente en aquellos muros que dan al exterior. Por eso es tan importante consultar con los técnicos de WaterTech, que van a ser los que en definitiva van a hacer esa primera evaluación sin cargo y posteriormente harán los siguientes testeos que aseguran que los niveles de humedad vayan bajando para que en definitiva puedas gozar de las garantías ofrecidas. Y en segunda instancia hay que asegurarse de respetar los tiempos de secado para que desaparezca toda la humedad remanente y las reparaciones que luego hagas sean duraderas. Si querés enterarte más de este sistema y poder enterarte, por ejemplo, entre otras cosas, la cantidad de edificios históricos en los cuales se ha empleado este sistema con total éxito, te voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario un link para que puedas informarte mucho mejor. ¿Quién no conoce o no ha sufrido un problema de humedad de este tipo? Con lo cual seguramente conoces a algún amigo que lo esté sufriendo. Un acto de grandeza será compartir este video para que sepa cómo solucionarlo. Si todavía no formás parte de esta gran comunidad, te invito a que te suscribas al canal haciendo clic sobre este botón y que sigas viendo otro contenido como este, que si es verdad que nos despidan seguramente tiene que ver con lo que hoy te está preocupando. Gracias por haber llegado hasta aquí, un abrazo muy grande.